Si eres una mujer que tiene su cabello rizo, bueno, eres de las suertudotas, porque sabes, el cabello chino o rizado siempre va a proyectar más naturalidad, te verás mucho más juvenil y también muy sexy y atractiva. Pero si eres como yo, que hay días donde nomás el cabello no se acomoda y esos rizos están súper aplastados y deshidratados, me entenderás perfectamente por qué a veces nos tenemos que agarrar el cabello. Así que hoy te voy a compartir cuáles son las características de tener el cabello rizado y por qué se requiere un cuidado extremo. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen, y como sabes, mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad. Es importante entender que el cabello rizado de manera natural está deshidratado y es poroso. Por lo tanto, es más difícil que los nutrientes naturales puedan ser absorbidos. Y esto quiere decir que los productos que utilices deben de ser extra nutricionales, extra hidratantes, porque de manera natural siempre será más poroso. Así que recuerda, próxima vez que compres los productos para tu cabello, tienen que ser extra para que esos rizos se puedan formar y se puedan hidratar. Otra de las características es que el cabello rizado es más sensible, débil también y a veces muy frágil. Y en algunos casos, ¿por qué no?, también hasta más delgado. Esto quiere decir que cualquier tipo de herramienta que utilices, como las planchas, las secadoras o las tenazas, lo van a dañar mucho más. Incluso también cuando te cepillas el cabello, debes de tener cuidado porque puedes romper la hebra capilar. Así que de entrada tu cabello, si es chino, seguramente es más delgado y más frágil. Por lo tanto, los cepillos, los productos que utilices, las herramientas deben de ser adecuadas para tu cabello, de tal manera que efectivamente pueda mantener esa fortaleza y que día tras día lo puedas utilizar suelto y no tengas que tenerlo agarrado. Si eres como yo, que muchas veces el rizo no se forma bien en algunas partes de tu cabello, especialmente en esta zona, que parece ser que el rizo no está bien hidratado y por lo tanto, bueno, es un problema porque hay partes donde está perfectamente rizado y otras partes que no. Así que debes de considerar que el cabello, ya por ser rizado, es muy difícil que pueda mantener esta forma siempre. Así que va a depender de los productos y especialmente del cuidado que le des en la noche. Es decir, si puedes utilizar una toalla especial, una tela de almohada especial que no lo deshidrate más, créeme que tu cabello te lo agradecerá. De tal manera que al día siguiente el rizo se va a formar mucho más rápido. Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Si lavas tu cabello diario, no va a ser lo mejor, porque cada vez que los lavas se va a deshidratar todavía más. Así que trata de mantenerlo con los productos correctos, la alimentación y tu propia hidratación, es decir, tomando mucha agua, mantener así tu cabello más sano y que no necesariamente tengas que lavarlo diario. Así que si tú consideras cualquiera de estas características, vas a entender que incluso ir al salón de belleza correcto va a ser también un elemento que tengas que considerar. Así que, corazones, les mando muchos besos. No se olviden de suscribirse dándole clic a esta campanita y recuerda, mándame tus comentarios que yo con mucho gusto los leeré.